El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos en la versión número 144 y con más de 3 años ya al aire por Radio Universidad de Concepción y por las plataformas digitales de Corcudec. Les recuerdo que este programa se realiza gracias al aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Verónica Torres, panelista de hoy. Berito, ¿cómo estás? Bien, con internet muy inestable, así que si me caigo, sí, lo siento. Atente al lupo. Ya, voy a leer una pequeña reseñita, muy pequeñita, de nuestra invitada para empezar a conversar inmediatamente. Romina de la Sota es periodista de la Universidad Católica con una vasta carrera en el área cultural. Trabajó en el Mercurio, La Tercera y encargada de programa radial Artefacto en Radio Beethoven, donde entrevistó a grandes nombres del mundo artístico. Además, especializada en música clásica, logrando una importante difusión en este género a nivel nacional. Romina, súper bienvenida al Féminas Sinfónicas. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto y es un honor. Valoro mucho el trabajo que ustedes están realizando en todo este tiempo, abriendo una ventana en general para gente que sabe muchísimo de música. No es mi caso, yo apenas sé muy poquitito, pero es súper fantástica la labor que ustedes desarrollan. Es muy interesante. Muchas gracias. Sí, lo hacemos con harto cariño el programa. Y la verdad es que igual al principio fue como difícil porque nosotros somos músicos. No tenemos nada que ver ni de periodista, ni de radio, ni de nada. Pero bueno, lo hacemos con harto cariño. Y la verdad es que nos ha resultado súper bien. Al revés, que nos entrevisten, no entrevistar. Así que nosotros conversamos con la invitada. Eso no es una entrevista en realidad porque es mucha la patude. Oye, Romina, mira, yo estuve estudiando, tenemos acá una pauta, estuve mirándote por internet y la verdad es que como que no sé mucho por dónde empezar porque eres como una tremenda periodista encargada, digamos, de lo que nosotros hacemos, que por supuesto que tú lo tienes más que claro y yo creo que por eso te dedicaste a esto. La música que nosotros hacemos no es tan popular, digamos, no cuesta que llegue a la gente. Entonces, si es un camino medio difícil y pedregoso, ¿por qué? ¿Por qué te dedicaste a esto? ¿Siempre pensaste en esta área de la música? A mí en realidad lo que siempre pensé era que si podía elegir dónde trabajar como periodista, me hubiera gustado mucho desde el inicio trabajar en el ámbito de la cultura. En cualquiera de todas las áreas de la cultura, a mí me interesan todas. Y también me interesan todas las áreas del conocimiento humano. Todo me interesa. Finalmente, cuando yo empecé a trabajar como periodista después de estudiar, me tocó trabajar en una sección de magazine que incluía cultura y espectáculos. Y como empecé a trabajar ahí, empecé a ver ya entrevistando gente y haciendo notas sobre diferentes temas, de repente me di cuenta que la música clásica parecía ser lo más difícil. Parecía ser el arte más abstracto, en el que se necesitaban más conocimientos y de partida había que empezar a averiguar cómo se pronunciaban los nombres. Ya con esa dificultad resultaba súper atractivo, o sea, cómo se escribe y cómo se dirá. Después de eso, lentamente fui viendo cómo era la cantidad y la profundidad de los estudios que necesitan los músicos que interpretan la música de tradición escrita para llegar a convertirse en intérpretes, y viendo esa enorme cantidad de años que se dedican a estudiar y que después de que terminan de estudiar toda esa cantidad de años enorme, que en muchos casos tiene que ser muy temprano para que muscularmente funcione, ¿no? Con los instrumentos, hay muy pocas excepciones. En general tiene que ser muy temprano, muy de niños, como cortando la infancia, ¿no? Perdiendo mucho juego y perdiendo mucha sociabilidad. Cuando por fin terminan de estudiar y ya están como listos, tienen que empezar a trabajar, que significa seguir practicando y seguir estudiando todos los días una cantidad de horas impresionante. Seguir estudiando, sí.
A mí me ha tocado ir con intérpretes, por ejemplo, a la playa, y veo que en el auto va un chelo, y es porque la chelista no va a perder, esos 3 días no va a dejar de practicar. O sea, va con el chelo a la playa porque todos los días va a encontrar un par de horas por lo menos, y es porque está de vacaciones. O sea, son solo 2 horas porque está de vacaciones. Entonces, viendo todo lo que se dedican los intérpretes, y después, conociendo un poco más a los compositores también, todo lo que se dedican no solo a estudiar y conocer la tradición, sino a pensar nuevas maneras, ya con algoritmos, como con una actividad profundamente matemática incorporada a su cerebro, también como con muchas referentes de la literatura, de la política, de la vida social, de otros ámbitos del pensamiento. Es decir, lo que hacen los músicos en la tradición escrita es súper trabajado, es muy poco reconocido, y eso hace que uno inmediatamente se sienta las ganas de ponerse como una camiseta de periodista esforzada que va a hacer lo posible por hacerle justicia. Entonces finalmente yo fui decantándose ya, viendo que era el ámbito que me parecía más difícil de todos dentro de la cultura, el que menos cubierto era, y que cuando la gente lo cubre en los medios muchas veces lo hace solo en un nivel muy superficial de lo anecdótico, como si lo único que se pudiera decir sobre la música son aspectos biográficos del compositor, o la anécdota, o por qué esta obra se llama de tal manera, y nada más que eso. Entonces, viendo que así era, yo dije, ya, tengo que hacer algo un poquitito mejor, y si me esfuerzo harto, quizás algo un poquitito mejor. Nada más que eso fue como mi misión. Sí, no, y de verdad que te ha resultado así, te has metido, digamos, de lleno en lo que es el mundo de la música y de la música contemporánea. Además, no todo el mundo lo entiende, ni siquiera quieren escucharlo. Tiene muy poco público. Todos los conciertos de música contemporánea, con la marcha hemos hecho música contemporánea bastante. En la orquesta de la universidad, de hecho, todos los años tenemos obras contemporáneas. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Y tus seguidores te siguen igual? Los del programa de Panorama Cultural, ¿te siguen también en este otro programa? Yo creo que sí, porque finalmente es curiosidad, y la curiosidad es lo que tenemos toda nuestra vida, desde que tomamos conciencia de que existimos hasta que morimos. La curiosidad es lo único que no tiene por qué disminuir. No hay ningún motivo orgánico, biológico, para que disminuya, ¿no? Es la mayor fuerza que tenemos dentro de la curiosidad. Creo que el público efectivamente es menos voluminoso, el público de la música contemporánea. Sin embargo, es un público que hay que aplaudirlo porque es el que mejor se comporta en los conciertos, porque cuando uno va a un festival de música contemporánea puede escuchar de inicio a fin la presentación. La gente no se pone a mirar los teléfonos celulares, la gente no se pone a conversar, ni tampoco hace ruido con las parcas, con las chaquetas, ni empieza a golpear la patita llevando el ritmo. Es un público que hace que uno disfrute tanto la experiencia de la música en vivo que uno quiere ser parte de ese público, el público mejor comportado, digo yo. El mejor comportado porque no carraspea, no se pone nervioso. Es gente que sabe que va a escuchar y va feliz a escuchar qué es lo que le van a mostrar. Creo yo también que la música no tiene por qué ser comprendida. Tal vez para los intérpretes, los musicólogos, los compositores es necesaria una comprensión bastante profunda para trabajar con esos materiales. Sin embargo, para uno como auditor es vivir la experiencia de lo que está sucediendo, de lo que fue grabado, de lo que se quiso hacer, de lo que se hace o no se hace. Si uno tiene más herramientas, tal vez sea una experiencia más plena, pero creo que la mayor plenitud como auditor de música es siempre vivir la experiencia dejándose sorprender. Y mientras más uno escuche, más rango de repertorio escuche, más periodos de la música, más tipos de interpretaciones, tanto en la música clásica como en la popular, la de tradición oral, mientras más cosas uno escuche, más se abren los oídos. Igual que si fueran colores, ¿no? Cuando uno conoce una paleta de colores, uno conoce el arco iris, y después descubre que hay unos colores cuando es chico, y después descubre que además existe el ocre, que es una mezcla de blanco y amarillo, después descubre otros que ya no son ni primarios, ni secundarios, ni terciarios, y va descubriendo que hay muchos colores, y hay como forma de decirle al rojo italiano, al vermellón, claro. Hay un montón. Y yo siempre digo esto cuando alguien me pregunta por qué me puede interesar una música que no parece melódica, que no es tarareable,
Yo siempre digo porque entrar al ámbito de la música clásica, en particular en la música más nueva, es descubrir que uno conocía 10 colores y existen 1.000.000. Y tal vez con suerte en la vida vamos a conocer 150. O sea, esforzándome mucho voy a conocer, con suerte voy a poder distinguir 150, pero sabemos que existe 1.000.000. Entonces, esa cosa vasta, infinita, es lo más atractivo para mí. Creo que la música la podemos disfrutar todos, la entendamos o no la entendamos, la comprendamos o no, porque es una experiencia que nos habla igual que la poesía más críptica. ¿Por qué los grandes poetas son reconocidos como grandes poetas, aunque si tomas a 10 personas, tal vez una comprenda el significado real de esas palabras? Sin embargo, el sonido de la poesía nos basta. ¿Por qué en la música no nos puede bastar la experiencia sonora? ¿Por qué se le exige más a la música? Es verdad, fíjate, y es interesante lo que tú estás diciendo, porque cuando de repente la gente, bueno, yo conozco a alguna persona que por supuesto que no es músico, me dice, oye, tú trabajas en esto, y sabes que yo en realidad la música como clásica, yo como que no la entiendo. Entonces, es muy cierto lo que tú estás diciendo, tienes que entenderla. A veces nosotros la entendemos. A veces ni siquiera la música clásica, o sea, la música contemporánea, de hecho, no es fácil. Para nosotros que nos dedicamos a esto, no es para nada fácil. Auditivamente te hace unos quiebres, como que la cabeza te cruje de repente, porque hay algunas bien extrañas, digamos. Hay otras que son bastante más audibles. Te traen un instructivo como de 20 hojas para cómo interpretar qué quieren decir todos esos signos que te ponen. Si es un clase, si es un glissando, te hacen sonido con los pedales, con la caja del piano, en mi caso, qué sé yo, muy entretenido en todo caso. Sí, hay cosas bien entretenidas que nos ha tocado hacer, y hay otras que son rarísimas, que uno quiere salir como medio arrancando, pero lo que dices tú es cierto, o sea, hay que escuchar, hay que abrirse a esta paleta de colores que tú bien dices, porque no hay que entender, es una experiencia. Eso me gustó mucho lo que dijiste. De hecho, me tocó hoy día ir a tocar con un trío, 2 flautas fagot. Fuimos a un colegio a hacer estos conciertos medios educacionales que tienen que ver con nuestro tema del Ministerio de las Culturas, qué sé yo. Y habían unos niños que yo les pregunté, porque yo hice un poquito de maestra ceremonia, le pregunté a los niños, ¿ustedes habían visto alguna vez flauta traversa, el fagot? Es como, y los niños sí, no, habían unos poquitos sí, porque en ese colegio hay unos talleres de orquesta, pero son puras cuerdas. Entonces vieron llegar vientos y no. Entonces yo les dije a los niños en un momento, porque tocamos un arreglo del otoño de las 4 estaciones de Vivaldi, y les pregunté, ¿no escuchado alguna vez esto? Los que tocaban cuerdas dijeron sí, el resto nada. Y les dije, escuchen, cuando lleguen a su casa, escuchen música. Es importante que escuchen no solamente lo popular que pone en la radio, no, escuchen música clásica, abran los oídos. Claro, los chicos me miraban así, ¿qué está hablando esta señora? No hacen, han quitado el ramo, es terrible. Y si no tienen en su familia quien los guíe o quien les cuente historias con música, qué sé yo, o que tengan parientes, en el caso de unos músicos, no tienen idea, ni le importa, ni le interesa, ni nada. ¿Cómo rescatarlo? Es un tema un poquito difícil. Con esto de las orquestas juveniles, infantiles y juveniles, ya se ha rescatado mucha gente. Tú, Romina, a propósito de lo que está diciendo la Vero, ¿qué análisis haces tú con respecto a eso? Igual es un tema para nosotros. Yo creo que yo pienso en varias cosas en simultáneo que producen un enjambre finalmente un poco difícil de salir de él. Hay como una madeja un poco enredada. Por un lado está la deuda histórica, tal como existe la deuda histórica de los profesores, existe la deuda histórica de los estudiantes y ex estudiantes, que somos todos. O sea, uno desde que entra al colegio tiene derecho, bueno, pienso yo, políticamente, que uno tiene derecho a una educación, y en esa educación, ¿cómo no incorporar también
las disciplinas artísticas y las experiencias artísticas, la cultura artística, porque no son rellenos, no son complementos, son fundamentales. Un niño que recibe una formación musical va a tener una experiencia que le permite conectar hemisferios del cerebro, va a tener una experiencia de mayor cercanía con muchas cosas. Hay gente a la que se le abren las realidades. Por ejemplo, hay personas que tienen grandes habilidades para ver una fórmula de química e inmediatamente ver lo que eso significa. Muchos arquitectos sabemos, ellos imaginan un espacio en 3 dimensiones, ellos imaginan altura, ancho y largo cuando piensan, no lo construyen lentamente, sino que lo piensan al tiro. Ustedes, los músicos, muchas veces escuchan el sonido adentro de sus cerebros cuando están viendo una partitura. Esas habilidades no son todas innatas, muchas se pueden educar y necesitamos una educación musical que nos presente, primero, el patrimonio universal y nacional. En Chile ha habido grandísimos compositores, no solo grandes intérpretes, grandísimos compositores que han hecho cosas muy importantes, muchas de ellas pioneras, y además siguen trabajando hasta el día de hoy. Es gente muy esforzada que sigue trabajando y que ha generado grandes, grandes cosas para nosotros, que nos hablan de nosotros mismos, no solo la identidad más evidente, de hacer un aire de cueca, sino también profundamente, que uno se reconoce en algo de eso, tal como ha sucedido en el cine, la literatura y todo lo demás. Por otra parte, el patrimonio universal, que ha llegado hasta hoy gracias a su excelencia. No es casualidad que hoy día conozcamos obras compuestas hace 500 años, 400 años, 300, 200, es porque es la música que perduró realmente. De la música que escuchamos hoy, clásica o popular, no sabemos que va a estar vivo en 100 años más. Aún no lo sabemos. Podemos intuir que probablemente los Beatles sí van a seguir existiendo, pero tampoco, no lo podemos decir tan fácilmente de muchos conjuntos muy exitosos y escuchados hoy en día. Entonces, hay una deuda grande de la educación, creo yo, de la educación a nivel escolar. Escolar deberíamos tener ese derecho a saber de música, a conocer repertorios, a vivir experiencias musicales. Por otra parte, también hay deudas de las instituciones que se dedican a lo musical, ya sea en términos de administrar una orquesta, haciendo como una especie de programas más macizos en que haya un objetivo, un desarrollo a largo plazo, que no sea solo la visita de hoy, sorpréndanse, sino que a esos mismos niños, aunque sea tomar a 50 niños, y esos 50 niños durante toda su educación básica o durante 4 años, hacerle un seguimiento a esos 50. Esa acción de esos 50 niños se va a expandir a sus familias y a otros niños, y tal vez en 5 años más, partiendo con 50 niños muy enfocados, vamos a lograr un cambio significativo. Tal vez eso es mejor que hacer cosas como pretendidamente más masivas que finalmente no tienen un seguimiento, no tienen una profundidad. Claro. Para eso hay programas que se han hecho fantásticos, pero programas siempre individuales, de personas que son como Quijotes. Pienso, por ejemplo, en Francisco Silva y los trabajos que ha hecho en el norte del país en una escuela, vinculando a los niños con la experiencia sonora, la música contemporánea, llevando intérpretes, llevando compositores para imbuirlos en eso. Durante todo un semestre, lo que esos niños y sus familias vivieron es incomparable. También recuerdo la orquesta que se hizo en Bajo de Mena, una orquesta finalmente se deshizo porque ya no siguió financiando la institución que la financiaba. Ahí los niños también eran expuestos no solo al repertorio tradicional, sino a la música contemporánea, y se abrían desde muy jóvenes, cuando uno no tiene prejuicio, a ello. Y eso implica como un compromiso y unas ganas de entrar más allá. Las instituciones, a mí me parece que es fundamental que se hagan proyectos como con objetivos bien nítidos y un método de trabajo bien armado y bien pensado, que claro, logre un objetivo de aquí a 5 años. Y son instituciones donde hay orquestas, son también las salas de conciertos, las instituciones que se dedican entre el gusto por el arte y el gusto por el dinero, también con fines comerciales, a la difusión de la música. Existen todo tipo de instituciones en nuestro país. Exacto. De todo tipo, y todas pueden tener una misión. A mi juicio, si el Estado entrega dinero de alguna manera, es decir, reduciendo los impuestos, ampliando los márgenes de ganancia, financiamiento directo, de cualquier manera, eso debería tener una contraparte que fuera como súper enfocada, bien diseñada, y que tuviera efectos reales en el corto, mediano y largo plazo. Porque muchas veces vemos, uno va a muchos lados de conciertos en Europa
Y allá uno ve que, por ejemplo, existen programas especiales para niños, pero realmente diseñados para niños, para que niños de 5 años, de 3 años, vayan a sus primeros conciertos después a los 8, a los 12, y a la sala principal no puedes entrar desde los 12 años. Aquí vemos niños de 8 años pataleando con el papá en un concierto. Aburrido, Porque no ha sido una aburrido, experiencia, claro, porque no ha sido una claro, experiencia guiada, no ha sido una experiencia exacto. guiada y participativa. Exactamente, exacto, eso es lo que ocurre, nos ocurre mucho a nosotros. Nos vino la pausa musical, sí, sí, ya se fueron los primeros, la primera 20 minutos. Entonces, Romina, ¿qué le vas a programar a nuestros auditores? Bueno, se fue rápido el tiempo porque yo no solo hablo mucho, sino que hablo muy rápido. Entonces lleno todo el espacio. Miles de disculpas. Soy una No, no, ametralladora. Miles de maravilloso. disculpas. Bueno, a mí es difícil elegir algo, pero pensé un poco de lo que más me gusta a mí por el impacto que tuvo en mí cuando me gustó y me di cuenta que me gustaba. Hay una obra en particular, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, a mí me impresiona mucho. La puedo escuchar muchísimas veces y he tenido un impacto grande desde que la escuché por primera vez hasta ahora, me sigue pasando lo mismo. Hay otras músicas que he ido descubriendo con el tiempo que al comienzo no me entraban, después me entraron más. Hay otras que he ido abandonando. Naturalmente el ser humano va cambiando con el tiempo. Esta obra me sigue impactando igual, con todos sus bemoles, ¿no? Porque también he entrevistado a otros directores que creen que hay algunas cosas incomprensibles de resolución, sobre todo. Pero a mí, por algún motivo, me llega muy profundo. Y a mí, yo diría que al final, el final, los últimos minutos, sobre todo cuando podemos como percibir el dies irae, ahí me parece que es como un momento realmente profundamente conmovedor. Es conmovedor, es interesante como los recursos sonoros que se utilizan, lo que se hace con los violines, la construcción misma es como una especie de remolino que a mí me resulta muy apasionante. A mí la versión que más me gusta es con Myung-Whun Chung. Tuve la suerte de verlo porque, claro, uno puede distinguir que ahí hay una cosa bien, hay algo que pasa con esa obra, y lo pude ver una vez en vivo en, en Colonia, eh, con la orquesta del Conserje Bau. Y por supuesto que fue una experiencia inolvidable. Me imagino, además una tremenda obra y muy difícil para tocarla. Ya, así es que ahora nos vamos a escuchar un extracto, pero no puedo escucharla entera, lamentablemente, de la fantástica de Berlioz y volvemos para seguir conversando con Romina de la Sota.
Estamos de regreso entonces para seguir conversando con Romina de la Sota, después de haber escuchado esa maravillosa obra, El Extracto. Y fíjate que una de las preguntas que teníamos en la pauta era que ¿cuál obra a ti te gustaba? Pero ya nos explicaste absolutamente. Nos quedó clarísimo que te gusta la fantástica. Tú sabes que yo para concursar a entrar acá a la orquesta tuve que tocar varios extractos de la fantástica. Sí, es una obra bien complicada, bien complicada. Oye, Romina, sabes que era muy interesante lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, porque si bien es cierto nosotros, la Vero y yo, que si nos dedicamos a esto, como decías tú, desde niña y a toda la vida siendo músicos, es un tema complejo en el sentido que nosotras trabajamos en una orquesta y que la orquesta siempre tiene su público. Ojalá fuera más mayoritario de lo que es, pero tiene su público. Pero el tema de la educación que estábamos hablando recién, desde la infancia y todo, tiene puede llegar, digamos, a 12 puertos, que puede ser un niño que se dedique efectivamente a ser músico, y la otra que es la formación de público. Entonces, ahí el músico profesional, pues nosotros estamos educados, digamos, para ser intérpretes. No de repente tanto para hacer formación. Entonces, bien decías tú que depende de esta cabeza artística y que tiene que estar vinculado con Ministerio de Educación, con Ministerio de Cultura, cómo hacer para llegar a los niños con esto. Igual yo creo que parte en el hogar. También. En los colegios, digo yo. Claro, entonces, ¿cómo debería vincularse esto, las políticas culturales? De hecho, para nosotros es súper importante, porque es nuestro público, es de lo que nosotros, digamos, hacemos y de esto vivimos. ¿Qué piensas tú, Romina? Yo creo que cuando se da en el hogar es fantástico, pero no se puede hacer ni pretender que la gente que no tuvo la suerte de nacer en una familia donde sucedía tal o cual cosa esté irremediablemente perdida y no merezca vivir la experiencia de la cultura artística. No puede eso determinar nuestros destinos como seres humanos, porque cuántos talentosos creadores, científicos, intelectuales nos perdemos porque en la casa justo no había las condiciones para que eso se desarrollara. Y las condiciones por asuntos valóricos, financieros, condiciones de vida, personalidades. O sea, si solo nos perdemos de mucho talento y nos perdemos además de una democracia más profunda. La democracia solo es profunda cuando todos tenemos acceso a identidad, cultura, a las experiencias que nos cambian profundamente. Entonces, tal como en un país se hacen bibliotecas públicas, y se hacen, y hay montones de bibliotecas públicas, y tal como en las bibliotecas públicas, la gente que trabaja en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas chicas, digamos, de pequeños pueblos de nuestro país, ellos dicen, bueno, ¿qué haré yo? Tengo este tipo de formación. Muchas veces no son bibliotecarios, son personas que hacen como una carrera trabajando ahí como encargados, ¿no? Claro. Y esas personas no es que tengan posgrado ni doctorado ni que hayan sido formadas para generar audiencia, pero a ellos se les ocurren cosas ingeniosas. Yo me acuerdo, eso lo he reporteado harto porque es un tema que me interesa. Me acuerdo de una señora en una biblioteca de un pueblo chico en el sur, y ella pensó, ¿qué puedo hacer para que venga la gente? Ya sé, y postuló un fondo, hizo un proyecto lo mejor que pudo, consiguió convencer para el fondo, y el fondo lo que compró fue compró herramientas, taladro, martillo, cuestión para soldar, todo ese tipo de cosas, y esas cosas ella las prestaba a cambio de que la gente se inscribiera y se llevara un libro, por una herramienta, un libro. Y ella sí logró incrementar un montón la gente, y la gente, por supuesto, 1, 2, 3 libros, al tercer libro uno la chunta, ¿no? Tal vez al primero no me lleve lo que más me tome en ese momento, porque por supuesto hay lecturas, hay escuchas para cada momento de la vida. Para todos es distinto ese proceso, pero así ella logró que mucha gente se inscribiera. Finalmente, también las bibliotecas, cuando trabajan como centros culturales, lo que hacen es que buscan dar una experiencia más integral en que no sea solo para el que es bueno para leer, porque no se puede conquistar solo al que es bueno para escuchar, solo al que tuvo suerte de conocer la música clásica en su infancia, sino a todos, porque nos pertenece a todos y es profundamente democrático. El acceso a la cultura es algo que habla profundamente de nuestra democracia o no. Entonces, cuando los estados se deciden a formar a la gente, a entregar acceso real y no un acceso de
de parche, a través de espectáculos que son simplificaciones. Por ejemplo, Claro. voy a dar un ejemplo que tal vez no lo quiero hacer de manera ofensiva ni nada, pero tal vez a alguien le puede resultar ofensivo, no es mi intención. Uno puede ir a un concierto de Andrés Rie y puede disfrutarlo mucho, por cierto, y hay mucha gente que lo disfrutará mucho y tiene todo el derecho de disfrutarlo mucho, pero decir que Andrés Rie es un gran ejemplo de la música clásica es una tergiversación de la realidad, porque yo escuché el bolero de Ravel en 8 minutos. Y perdón, pero esa es una obra que fue creada, que existe y que aquí era un comercial de televisión. En muchos sentidos perdía gran parte de su riqueza. No significa que esa experiencia no tengamos que vivirla, tenemos todo el derecho de vivirla y si a uno le gusta, que la viva y que la viva y que la viva, pero una forma de proteger o de estimular, proteger la creación de los artistas, al mundo cultural y de estimular esta democracia profunda que se da solo cuando todos tenemos acceso a la cultura, es no cambiarle de nombre a las cosas, no llamar lo que no es como si fuera, no tentarse ante la tentación de sencillamente tocar el repertorio al que va a llegar la gente y jamás arriesgarse, jamás innovar, Claro. jamás tocar música chilena, hacer solo simplificaciones, quedarse para siempre en los arreglos de canciones y tonadas. No tiene nada de malo, pero eso no puede ser la única manera de formar públicos o de generar audiencias, porque eso no genera audiencias. Eso solo atrae público que se agota así, se desaparece después, Claro. no va a volver para Exacto. otra experiencia. Creo yo que ahí también está la responsabilidad de los propios gestores, los gestores quienes hacen las cosas. Lamentablemente en nuestro país no existe tanta profesionalización en todos los ámbitos, no tenemos a gente tan preparada en todo, pero finalmente entre varios, si varias personas conversan, llegarán a un encuentro en el que verán una mejor fórmula. Esto es sentarse, conversar y probar, conocer experiencias ajenas y tratar de darle, ¿no? Exacto. Fíjate que nosotros que tenemos que, en nuestra programación, y desde eso ya hace hartos años, por los temas, digamos, de los convenios que hay con los Ministerios de las Culturas, que somos como 6 teatros a nivel de Chile, tenemos que tocar una obra de un compositor chileno en cada concierto. Y eso ha sido súper interesante. De hecho, nosotros hace unos años atrás teníamos además un concurso nuestro para jóvenes compositores. Y se escucharon cosas súper interesantes. Hay otras que, claro, lamentablemente la música, a diferencia de quien pinta o quien esculpe una obra, que es algo que queda, tú acá lo tocas y si no lo escuchaste te lo perdiste nomás, porque lo tocaste y se fue. Y además que las radios también hacen un tema importante ahí, de difusión. Pero se escucharon cosas súper interesantes además, y algunas quedaron grabadas, por ejemplo, acá en YouTube, y eso es una manera de darle cabida también, un poco lo que tú estás diciendo, o sea, darle cabida al auditor, a la persona que va y compra una entrada, qué sé yo, o un concierto gratuito, al músico y al compositor nacional, que de repente siempre ellos están ahí como medio, pucha, nadie nos infla mucho, nadie nos toca. Hay que dar esos espacios. Yo sé que la Orquesta La Serena también tiene buenos espacios de música contemporánea. Y no necesariamente va a ser siempre contemporánea, porque si tú puedes tocar, no sé, a Guillermo Rifo, a Vicente Bianchi, que no necesariamente van a hacer cosas así. Bueno, sí. Rifo tenía sus cosas también. Teníamos que tocar cada obra ganadora. Ese concurso, lo recuerdo, duró varios años, era con la SCD, el concurso que hacían ustedes para estrenar. Y yo recuerdo una de las obras que estrenaron, que para mí es una de las obras más interesantes que se ha compuesto y que han sido estrenadas, porque en la Sinfónica Universidad de Concepción hay una cantidad de obras que han sido estrenadas maravillosas, fantásticas, muchísimas, pero hay una que a mí me marcó profundamente, que es La Revolución será con cumbias o no será, de Esteban Vargas. Maravillosa. ¿No? Sí. Es una obra muy rica, compleja, tiene muchas formas de leerse, es un ejercicio totalmente del siglo XXI y esa es una obra que podría sonar en cualquier teatro del mundo, Conduce y es una obra fantástica por un compositor muy, muy joven, ¿no es cierto?, en el momento en que la hace, pero además muchas otras, pensemos, propio
Tomás Brandmeier, ¿cuántas le han Sí. estrenado? Hay muchos compositores muy, muy buenos, y es súper bueno eso que se hizo a través del Ministerio con este programa de apoyo a las orquestas de regiones distintas de la metropolitana, así se llamaba inicialmente. Después, cuando lo cerraron y lo volvieron a abrir, incluyó también a la metropolitana, porque finalmente una obra por programa hace una diferencia, y nos vamos metiendo en distintas estéticas. No importa si hay 3 tradicionales y uno un poco más vanguardistas, pero de a poco algo se va haciendo. Eso es fundamental. Eso es algo que hay que hacer y hay que escucharlo, porque finalmente es la música que de nuestros días, hecha en nuestra tierra, ¿no? Tiene mucho que ver con nosotros esos compositores. Oye, pero nos contaba él que cuando la compuso, bueno, ¿de dónde salió? Un día, saliendo de su casa, le habían pintado el muro afuera y salía: la revolución se hace con cumbia o no se hace, algo así era, ¿no? Sí. Claro, ¿la revolución será con cumbias o no será? Exacto, y él decía además que siempre a él llamado mucho la atención la temática de la cumbia, en sentido, digamos, de la letra, que hablaba mucho del desamor. Y la verdad es que sí, porque todas las cumbias son como bien sufridas, en realidad a todos los abandonaron, los engañaron, qué sé yo, etcétera. Entonces él se tomó, digamos, de esta cumbia del Chico Trujillo y hace esta obra fantástica. Yo invito a los auditores porque está en YouTube. Está en YouTube en la grabación nuestra, digamos, de la Orquesta Sinfónica, con Julian Cuerti, y más encima un director canadiense, que yo creo que se tuvo que escuchar la cumbia no sé cuántas veces como para entender de qué se trataba esto. Los invito a los auditores, por favor, búsquenla. ¿La revolución será con cumbias o no será? Porque es una obra fantástica. Perdón, Marcela, también es interesante porque en esa obra se recompone, desarma, rearma, se trabaja con lo que es un tradicional tema de variaciones, ¿no? Hay muchos ejercicios que se hacen con Loca, que es esta cumbia, pero también está el Pueblo Unido. Entonces es interesante porque yo reconozco las dos cosas y habla finalmente de una revolución del siglo XXI. Y se anticipa a lo que hemos vivido en el Chile en los últimos años, ¿no? Se anticipa, como siempre, el arte se anticipa a la constatación histórica de lo que estamos viviendo. Hay algo subterráneo que perciben, y por eso es tan interesante también escuchar la música clásica, porque está todo adentro, está todo ahí, no es literal, no es que todo sea interpretable y comprensible, pero por cierto que uno después piensa, increíble, ¿en qué año fue que se estrenó esto? Uno empieza a releer las cosas, ¿no? Exacto, y esto tiene que haber sido por ahí por el 2015, yo creo. Si estábamos con Cuerti todavía, más o menos, el tipo fue visionario. Por supuesto, por supuesto. Absolutamente visionario. Oye, sí, la verdad es que toda esta temática es súper interesante. A mí me gusta mucho que conversemos este tipo de cosas para nuestros auditores, que claro, una cosa es ir a ver una orquesta y si a uno le gusta o no, en fin. Pero todo lo que hay detrás, todo el peso que tiene el tema artístico y cultural en una sociedad, es increíble. Yo creo que la pandemia igual hizo que la gente entendiera un poquito de lo que le hace falta a la música, lo que hace falta a las manifestaciones culturales distintas, que había como una avidez. De hecho, nosotros empezamos todas las orquestas a subir nuestros videitos ahí, qué sé yo, muy como podíamos, porque grabábamos en nuestras casas, de repente con el celular, qué sé yo. Oye, y la gente lo veía y lo veía. Entonces, es de verdad que la gente de repente no se da cuenta lo que necesita esto. ¿Tú sigues trabajando en la Católica, estás tú? Sí, yo he trabajado en estos lugares. Primero trabajé en el diario El Metropolitano, que quebró. Trabajé en la etapa final. O sea, yo entré sabiendo que se iba a cerrar entre el año 2001 y el año 2002 fue cuando se cerró. Ahí me cambié ahí entré a trabajar en la radio de Beethoven en el 2002, estuve hasta el 2008. Ahí tuve como la inmersión real en la música clásica, y cuando entré dije, yo aquí voy a dar bote. No sé cómo voy a lograr salir adelante, pero lentamente, siempre guiándome por, además, los productores de la radio, porque en la radio, que es una radio con muy poquita gente, ¿no? Eran 4 productores que son sonidistas y además saben harto de música clásica, harto de repertorio, mucho. Entonces siempre les preguntaba cosas, les preguntaba. Terminé casándome con uno de ellos, que es José Oplustil, que hace siglo XXI, hace Archivo Maestro y hace Opus 97.7, entre otros programas.
Él sí sabe mucho de música contemporánea, él sí sabe harto, graba discos, él es realmente especialista. Entonces yo me fui orientando con ellos y guiándome con ellos y aproveché de empezar a ir a conciertos porque descubrí una cantidad de conciertos gratuitos que hay en Chile. Empecé a ir a todos los que podía y también me empezaron a invitar. Entonces a los que no podía pagarme porque era una cifra un poco alta para mi sueldo, que obviamente era un sueldo del mundo de la cultura, era un sueldo bajito, muy bajito. Entonces me empezaron a invitar, así que empecé a ir. Y después me cambié el diario El Mercurio, estuve en la sección de cultura del 2008 hasta el 2019. El 2019 a fin de año, justo después del estallido, yo fui reducida, o sea, achicaron el equipo y yo salí. Y ahí empecé a escribir en La Tercera, también en la sección de cultura, hasta que por un año fue eso, hasta que cerraron la sección de cultura del diario La Tercera, y en paralelo volví a la radio Beethoven cuando la compró la Universidad Católica. Más bien, Copesa, el anterior propietario, cerró la radio porque vendió la frecuencia. Claro, se cerró a fines de noviembre. Y después la Católica la compró y me preguntaron si podía hacer de nuevo el panorama cultural, que es la cartelera que yo hacía antes. Y yo dije que por supuesto. Entonces tuve ese año 2020 con La Tercera, el panorama cultural en la radio Beethoven, y entré a trabajar en el Instituto de Música de la Universidad Católica. Y estuve con esas tres cosas y después se acabó lo de La Tercera porque se cerró la sección y ahí me quedé entonces con la radio Beethoven y el Instituto de Música de la Universidad Católica. En el Instituto de Música, en la temporada esta de cámara se hace un concierto a la semana, todos los martes, y ha sido súper interesante porque puedo interactuar con los músicos, que a mí siempre me ha gustado tanto entrevistar músicos y hablar con ellos porque uno como que aprende tanto y además admiro mucho el trabajo que hacen. Y ahí se hacen conciertos y yo hago una mini introducción al inicio, que lo hacemos con transmisión. Al comienzo se hacían los conciertos grabados sin público, ahora ya es con público, aforos reducidos, más reducidos, menos reducidos, y hay varios proyectos musicales en paralelo como el Bach Santiago, que es fuera de temporada, pero que es interesante porque se van a interpretar todas las cantatas de Bach, que lo inició Víctor Alarcón, se continuó. Y eso es lo que yo hago, pues y los entrevisto, hago notas para la página web y en la radio hago una cartelera y hago entrevistas que luego pongo una declaración, lo que los periodistas llamamos cuña, una declaración cortita al aire y lo demás lo pongo para la página web. Y eso es lo que hago ahora. Mira, qué interesante. Yo estuve buscándote, ella ha entrevistado a gente, oye, pero sí, hasta Isaac Perman, ¿no? ¿Qué te pasaste? Sí, Pinka Zuckerman, ¿no? O sea, músicos que son pero famosísimos a nivel mundial. No, realmente nosotros hacemos aquí humildita nomás. Todavía, por ahora. Claro. No, y lo bueno, digamos, que se rescató el tema de la radio Beethoven, que fue, yo me acuerdo, a un nivel así nacional, todo el mundo en redes sociales, no, por favor, no se puede morir. No se puede, o sea, ya somos poquitas. Hay muy pocas radios, digamos, que transmiten música clásica. La Beethoven, me acuerdo del Andrés Bello, yo ni sé, como ya no vivo en Santiago hace tanto tiempo, ni sé si existe todavía la radio Andrés Bello, ya se murió, imagínate. Acá está la universidad, la radio de la Universidad de Concepción. Sí, y esto es increíble, fíjate que al existir tantas universidades en Chile, ¿por qué no se motivan, digamos, al tema de las radios? Y de las radios de corte más cultural. Bueno, esa es una tremenda pregunta. ¿Por qué no siempre la misma actividad musical, los mismos conciertos que hacen las orquestas que existen asociadas a universidades no siempre se transmiten en las propias radios de las universidades? Eso es un misterio. No pasa en todas partes, pero en algunas partes sucede que han sido como un poco exiliados. Es muy extraño porque es un contenido tan valioso, único, fantástico. Totalmente. Bueno, nosotros ahora estamos con un tema de streaming. Nos están grabando los conciertos. Salimos, o sea, nos quedan grabados, me parece que se transmiten en directo. Exacto, el TVU, que es el canal de televisión de la Universidad de Concepción, también pasa todos los fines de semana, pasa los conciertos nosotros, de repente antiguos, qué sé yo. Así que la UDECON se hace la pega. Así es como tiene que ser, pues, así es como tiene que ser, porque hay tanto trabajo detrás y además sobre todo porque ese repertorio nos pertenece a todos. Es un repertorio universal, fue legado para nosotros. Para los compositores no deciden hacerse compositores porque es la manera más fácil de ganarse la vida.
No, lo hacen porque Todo lo tienen contrario. todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, y después los intérpretes, toda la cantidad de años que estudian, la cantidad de tiempo que practican, la cantidad de horas de ensayo, lo que significa trabajar con otros en un ámbito tan delicado e íntimo como es hacer música juntos, pero ya en una orquesta es más complejo todavía, porque realmente tienen que lograr comunicarse con distancia física, con filas, con distintas personalidades. Cada fila tiene una personalidad distinta y los líderes de fila una personalidad distinta dentro de lo distinto. O sea, hay que trabajar mucho para lograr hacer eso. Uno piensa en los futbolistas, son 11 y se ponen de acuerdo. Estamos acá hablando de un grupo un poquitito más grande y con muchas cosas que definen esa interacción. Entonces hay tanto trabajo detrás que lo mínimo que se puede hacer es ir a los conciertos y después escuchar las transmisiones y verlas en la tele, por supuesto. Exactamente, eso es una estupenda invitación que tú haces para todos nuestros auditores y quienes después vean el programa, porque esto queda grabado en YouTube, en el canal de Forcudec, Las Féminas Sinfónicas. Tenemos que despedir el programa que ya se nos terminó, se nos hizo súper corto. Vamos a tener que volver a invitar a la Romina porque la verdad es que nos quedó mucho en el tintero. Ya, chiquillas, nos despedimos entonces. Romina de la Sota, un gustazo haberte tenido acá, realmente un privilegio como invitada al Fémina Sinfónica para que nuestra audiencia de la ciudad de Concepción te escuche, te conozca, aunque yo creo que ya te conoce, pero escuchar tus posturas que son sumamente interesantes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, Marcela y Verónica. Muchas gracias al equipo también que está trabajando para que esto sea posible, para que se concrete. Hay todo un equipo detrás, invisible a veces. Exacto. Pero es muy importante el trabajo de cada uno. Gracias a ustedes por considerarme. Espero, bueno, ¿qué puedo esperar yo? Ser un poco más clara cada día, porque a veces hablo muy rápido, me enredo un poco. Pido disculpas a todos los que se pierdan un poco en lo que yo hablo. Miles de disculpas. Muchas gracias. Gracias. Un honor para mí. Igualmente. Ya, nos despedimos entonces. Adiós, que estén muy bien, cuídense y nos escuchamos en el próximo programa. El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec.